Mi infancia transcurrió en un café que tenía mi familia en Ezcurdi, que es donde nací, que se llamaba el Café La Paz. Yo no conocía nunca la vida familiar, porque en el café se comía por turnos. Entonces lo único que comíamos juntos eran los domingos. Y con mi padre, el recuerdo que mi padre, que se murió cuando yo era muy chaval, cuando yo tenía 13 años, era muy tomapelos. Estaba todo el día tomando el pelo. Tengo un buen recuerdo de mi padre y lo que me expresó siempre mi padre es que no me meta en política y que en casa no se hablaba de política. Esa imagen de mi padre la tengo muy fija. Después, a los 5 años, me mandaron a estudiar a las francesas, a Nevers. En Nevers estuve 2 años porque tuve una enfermedad muy rara, que luego se descubrió lo que era, que me impedía dormir. Entonces me sacaron del colegio y me dedicaban a pasear. Y estuve estudiando clases particulares donde las hermanas Ardoiza, que una se ha muerto ahora, que es la madre de los camareros, que eran gemelas. Y luego, seguido a los 9 años, fui a los jesuitas. Y en los jesuitas estuve hasta los 17 años. Los jesuitas, como era un alumno bastante brillante, o muy brillante, los jesuitas me echaron los tejos, pero yo dije que no me metía jesuita.